bendiciones. Vamos a escuchar un consejo de la palabra del Señor en esta mañana. Y voy a leer un texto, la palabra de Dios, que está en Éxodo, capítulo 2, versículo 11. Dice, en aquellos días, al día siguiente salió y vio a dos hermanos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Muy bien. Bueno, yo creo que este tiempo es un tiempo para reflexionar en los resultados que se tienen o que obtenemos cuando enfrentamos a los violentos con violencia. Y creo que este pasaje nos ayuda a conocer lo que pasa cuando nos convertimos igualmente en mediadores del conflicto. Moisés nos puede mostrar esas dos caras. Por un lado, pues él está queriendo resolver un problema que ve, pero lo resuelve con violencia. Luego ve otra situación que es una riña, pero quiere resolverla como un mediador, pero termina siendo acusado por sus actos violentos, porque anteriormente había resuelto las cosas con violencia. La renuncia a la violencia es un método para contrarrestar la violencia. Es decir, que quienes quieren ayudar a que la violencia acabe, necesitamos asumir una actitud pacífica y no solo una actitud en el momento en que aparece la violencia, sino que debemos ser personas de paz las 24 horas del día. Así que nos debemos crear un pensamiento que nos lleve a ser verdaderos pacificadores y al mismo tiempo darnos cuenta que ser mediadores, pacificadores, tiene riesgos, pero que vale la pena correrlos. Yo creo que hemos escuchado en algún momento dado ese proverbio popular que dice, se metió de redentor y salió crucificado. O quien se mete de redentor, sale crucificado. Estos textos que tenemos hoy nos muestran a un Moisés ya grande, que él va a visitar a sus hermanos y logra ver que las tareas que realizaban eran duras. Además observó que había violencia de los egipcios hacia los hebreos. Entonces Moisés, con esa vocación que tiene por la justicia, por la libertad, además porque había tenido desde niño una experiencia de que su familia fuera golpeada y que hubiese tanta cosa allí de parte incluso de su rey, de su emperador, pues Moisés tomó a ese egipcio que golpeaba a su hermano hebreo y lo mató. Y dice el texto que luego lo escondió en la arena. Moisés quiso frenar la violencia, pero usó un método que no le va a servir. Luego el Pentateuco va a decir
que no se encontró en la tierra otro hombre como Moisés. Moisés era impulsivo, quería que las cosas funcionaran bien, pero lo quería hacer a su manera. Pero en el desierto pudo llevar a mucha gente a una tierra prometida y logró hacerlo como una persona mansa, dice el texto, que no había otro tan manso como Moisés. Es decir, que logró crecer en su carácter. Dice que él miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Es decir, que Moisés estaba actuando con las reglas de Egipto y no con las reglas de Dios. Había olvidado que su mamá le había enseñado a esconder, pero para defender la vida. Recordemos que Jocabed en Éxodo 2:2, ella escondió al niño, pero lo escondió para que viviera. Pero nos encontramos con un Moisés que esconde, pero esconde es un muerto, mientras que su mamá había escondido la vida como una mujer sabia y prudente. Este había escondido un muerto precisamente por su impulsividad. Jocabed también había vivido un momento violento. Estaban matando a los niños, los estaban echando al río. Pero ella no se fue con más violencia, sino que por el contrario, se tuvo una estrategia de esconder, pero no esconder un muerto para ver si su hijo vivía, sino que escondió fue la vida. Una pregunta que nos debemos hacer en esta mañana, en estos tiempos tan violentos que vivimos en Colombia y en otros países, es ¿de qué manera abordamos la violencia que se ejerce hacia nosotros, no solo en el país, sino también en nuestras propias familias? Porque no falta el que en la familia nos grite, nos ponga en duda, otras cosas más que puedan pasar. ¿Cómo ejercemos y cómo resolvemos la situación? En muchos hogares se quiere formar con violencia. Se defiende a uno atacando al otro. ¿De qué manera se puede hacer una defensa del oprimido sin violentar al opresor? No es nada raro que el papá esté golpeando con fuerza al niño, de pronto castigándolo, y entonces entre la mamá a querer defender el niño, pero lo hace con más violencia, o viceversa. O el niño golpeó al otro niño y el papá quiere entrar a defender, pero entra con violencia. Uno ve, por ejemplo, en la hija del faraón, que hizo un trato a escondidas de su papá, ¿sí? Pero defendió la vida. Las parteras charlaron al faraón, pero no lo violentaron. La mamá de Moisés escondió a su hijo e hizo una arquilla para echarlo al río. Todas usaron métodos no violentos, mientras que Moisés, que fue uno de los favorecidos de esa no violencia, terminó violentando. Además, el texto nos dice que al día siguiente Moisés vio otro tipo de violencia. Dice que era un hermano riñendo con otro hermano, los dos hebreos, y él consideró que podría servir de mediador y hizo la intervención, y lo que consiguió fue una acusación. Su propio familiar lo acusaba de ser un asesino. ¿Cuántas veces hemos intentado mediar en un problema y lo que hemos conseguido es que nos saquen algo en cara? Por eso decíamos ahora, entramos de redentores y salimos crucificados. Eso pasa cuando salimos o cuando buscamos salidas a la violencia de forma pacífica. Porque ahora Moisés está haciéndolo de forma pacífica. Sin embargo, ahora es acusado.
Moisés, que entendió que ahora no podía volver a matar a otra persona y que lo único que podía hacer era huir. Y el faraón huyó porque el faraón lo buscaba para matarlo, porque el que siembra muerte, muerte lo va a perseguir. El que siembra gritos, gritos lo van a perseguir. El que siembra golpes, golpes lo perseguirán en su vida. Por eso Moisés prefirió cortar con ese círculo de violencia y huyó para defender obviamente su vida. Y yo creo que esta vez lo hizo mejor. Aprendió que es mejor huir que ser violento. Y Moisés al oír se fue para Madián, ¿sí? Y hagámonos una pregunta. ¿Dónde está la casa de Moisés? Porque él estuvo en su casa por 3 meses, luego fue al río, después volvió a la casa, lo llevaron al palacio, del palacio volvió a la casa y por último lo vemos yendo para Madián. ¿Sabe cómo le puso a su primer hijo que le nació por allá en el desierto? Le puso Gerson, porque dijo, forastero soy en la tierra ajena. Es decir, que Moisés tenía una vida muy movediza, iba de un lado a otro, porque quienes ayudan o quienes son ayudados hacia la liberación y a la libertad de la opresión, cuando ayudamos a otras personas, regularmente nos vamos a sentir como agentes extraños en la sociedad en que vivimos. Los que deseemos efectuar en nuestra generación un éxodo, una nueva salida para la violencia, que no sea con violencia, como el que provocó Moisés, ese éxodo que él provocó debe considerarse extranjero y sentirse despegado de la misma tierra. Con esto lo que les quiero decir es que es bueno que encomendemos las personas que nos violentan a Dios para que sea Dios que los juzgue y no nosotros con nuestros propios actos violentos. Es mejor que generemos métodos para defender la vida, para ser buenos mediadores, sin violentar al que intenta oprimirnos o violentarnos a nosotros. Es mejor que huyamos de toda situación que exija de violencia para resolverlo. Eso es lo que está pasando hoy. Se está dando esto, se están explotando cosas, se está reventando situaciones. Y no es nada raro que uno crea que así se puede hacer algo, pero así no se puede hacer nada. La violencia solo genera más violencia. Si quieres ser un libertador, si quieres ser un mediador, pues una cosa es que debes estar listo para ir de un lado a otro. Te tienes que convertir en un peregrino y de sentirte desgajado de la tierra. La construcción del hogar inicia en las buenas relaciones. Así que les dejo este corto consejo hoy para que entendamos que la violencia lo único que genera es más violencia. No usemos la violencia, usemos una vida pacífica, irreverente delante de los demás. Recuerde que la persona que habla contigo, ese que te está violentando, es un ser vivo, es un ser con dignidad y que no puedes irte contra él con violencia, con golpes, con gritos, con desaprobaciones, con palabras infladas. No, es bueno usar el lenguaje que sea adecuado, reflexionar el por qué las personas lo hacen de esa manera, para que de esa forma les podamos ayudar. Seamos mediadores. No vamos a dejar que un país que está resolviendo las cosas violentamente, un gobierno que resuelve las cosas con violencia y un pueblo que quiere resolver las cosas con violencia, se meta a nuestra casa y que ahora terminemos también en nuestro hogar siendo violentos. No. Hoy los invito a la pacificación, a la paz
y a una mediación que posiblemente en última nos lleve a que tengamos que huir, porque nos van a buscar para matarnos. Pero es preferible huir, ser un extranjero en otro lado, y no alguien que mató y enterró, porque lo único que siembras es muerte. Moisés enterró un muerto y la cosecha que se le vino encima fue que alguien lo quisiera matar a él también. Y cuando hacemos eso con nuestros hijos, la esposa, el esposo, el vecino, el hermano, el pastor, el diácono, el líder, lo único que vamos a conseguir es, cuando sembramos en ellos gritos, desconfianzas y cosas más, murmuraciones, chismes, lo único que vamos a conseguir es una cosecha de eso mismo que sembremos. Vivamos en paz y vivamos en armonía para la gloria de Dios. Yo quiero invitarlos a que hagamos una oración por nuestro país y por nuestras familias y que el Señor nos ayude para hacer su voluntad de forma pacífica. Recuerde el texto: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de Dios. Padre de gloria, te doy gracias en esta mañana. Y oro por mi familia y oro por mi vida en especial, pidiéndote que me hagas un hombre de paz, que cada día tenga la fuerza y la capacidad para orar fielmente, defendiendo la vida. Te ruego igualmente por mis hermanos, te ruego por este grupo de intercesión que ora, porque tu palabra dice que levantemos manos santas, sin iras ni contienda. Así que el que ora no puede ser una persona con sangre en sus manos, con acusaciones en sus dedos. Debe ser una persona que es mediadora, que ayuda y que huye siempre de los contextos de muerte. Bendigo este grupo y bendigo mi país y te ruego que nos ayudes a nosotros a poner la cuota de la paz, una paz que no se resuelve por la guerra. No aceptamos ese lema que tiene el Ejército Nacional: si quieres la paz, prepárate para la guerra. No, no somos Roma, somos cristianos, somos tus hijos que hacemos la paz como la hiciste tú.